En este vídeo vamos a hablar acerca del operador de asignación. Conocemos el problema de la copia superficial cuando los datos se guardan en memoria dinámica y hemos solucionado ese problema utilizando un método llamado clona que solucionaba el problema de la copia profunda. No obstante, ese método tenía un inconveniente y es que no podía evitar la autoasignación o la autocopia y en cualquier caso estamos utilizando un método y con un nombre concreto, clona, cuando el lenguaje de programación proporciona un operador, que es el operador de asignación, el signo igual, para realizar esa tarea. Vamos a plantear cómo se realiza o cómo se podría utilizar ese operador, ese símbolo, el símbolo igual, para sustituir el método clona y de esa manera poder realizar asignaciones utilizando el símbolo que se utiliza normalmente en programación. El- en esta primera parte hablaremos de la necesidad de realizar una copia profunda y hablaremos en este caso o veremos un ejemplo sobre la clase polinomio. El compilador proporciona de oficio el operador de asignación cuando en las clases no se proporciona o no se implemente una sobrecarga de su operador. El funcionamiento, ya sabemos, es realizar una copia superficial, o sea, realizamos una copia literal, bit a bit, de un objeto en otro. Si no se sobrecarga el operador y el objeto asignado, o sea, el que aparece en la parte derecha de la asignación, reservó previamente memoria dinámica, la copia superficial hace que los dos objetos referencien a la misma zona de memoria. En el caso de la clase polinomio, vamos a ver cómo funcionaría o cómo actuaría el operador de asignación por defecto para dos objetos de esa clase. Por ejemplo, creamos un dato de tipo polinomio, en este caso sería un polinomio vacío con un grado máximo 10, que es el valor por defecto. Aquí está actuando el constructor sin argumentos. Le remito a el vídeo donde se presenta la clase polinomio para más detalle. Bien, las siguientes dos instrucciones lo que estamos haciendo es colocar o escribir en el coeficiente de grado 2 el valor 3.0 y en el coeficiente de grado 3 el valor menos 4.5. Con eso conseguimos que el polinomio P1 represente al polinomio menos 4.5x cubo más 3x cuadrado. Si vemos el resultado de las dos inicializaciones anteriores, con la ejecución del método toString sobre P1, vemos que efectivamente conseguimos lo que pretendíamos. A continuación creamos otro polinomio vacío, P2, y lo mostramos, vemos que está vacío, y ejecutamos sobre el polinomio P2 la asignación dándole como nuevo valor el contenido de P1. En definitiva, asignamos P1 a P2. Bien, como no existe ninguna implementación para el operador de asignación, se produce la copia superficial, se copian los datos del polinomio P1 en el polinomio P2, pero no se realiza una copia profunda. Bien, sino una copia superficial. Cuando mostramos el contenido de P2, nos da la impresión de que la copia se ha realizado correctamente. Aquí lo vemos, el contenido es el mismo que tenía P1, este es el resultado que mostramos anteriormente, con lo cual tenemos la ilusión de que los dos polinomios son iguales. Bien, recuerde que después de todo estamos accediendo a la misma zona de memoria dinámica compartida por ambos objetos, porque los punteros, el puntero de P1 se copió en P2, por lo tanto los dos están accediendo a la misma zona de memoria dinámica. Podemos ver que efectivamente trabajan con la misma zona porque si ahora actualizamos el coeficiente de grado 2 de P1 y lo establecemos a 9.9,
veamos cómo efectivamente el coeficiente x cuadrado del término x cuadrado se ha actualizado. Para nada hemos modificado el coeficiente, ningún coeficiente de P2, simplemente de P1, pero si ahora mostramos el polinomio P2, observamos cómo el el coeficiente de grado 2 también aparece modificado cuando nunca lo hemos hecho, sino que lo hicimos sobre P1. Bien, si además ahora comprobamos si los dos polinomios son iguales, si P1 es igual a P2, evidentemente deberían ser distintos. Repito, de forma explícita, no hemos modificado el polinomio P2, sin embargo, podemos ver que el programa nos informa de que los dos polinomios son iguales. La función, el método es igual a, devolvía verdad si los polinomios eran iguales, si todos los coeficientes eran iguales. En definitiva, la copia superficial ha producido este efecto indeseado, como podemos ver aquí. Los dos polinomios son exactamente iguales y eso no debería ocurrir. Vamos a ver cómo podemos modificar el comportamiento del operador de asignación para que realice la copia profunda y de esa manera evitaremos utilizar el método clona en nuestras clases.